una relación, o al menos eso pensaba. Era una amistad. Por eso tardé tanto en darme cuenta de que algo estaba mal. Al principio todo era normal. Hablábamos mucho, todos los días, a todas horas, y poco a poco se volvió una rutina, una que no noté que me estaba consumiendo, porque no eran gritos, no eran insultos directos, era algo más sutil. Cada conversación terminaba en discusión, pero no una discusión abierta, sino pasivo-agresiva, silenciosa, incómoda. Si no respondía rápido, si contestaba corto, si decía que estaba ocupada, recibía párrafos enteros explicándome por qué era una mala amiga. Y al principio respondía, me defendía, explicaba, intentaba arreglarlo, pero nunca era suficiente. Así que empecé a adaptarme, a medir mis palabras, a pensar 2 veces antes de responder, a sentir ansiedad solo por ver su nombre en la pantalla. Pero lo que más me afectó no fue eso, fue lo que hacía con mi tiempo, con mi sueño. Se quedaba en llamada, en silencio, distante, como esperando algo. Yo preguntaba qué pasaba, una y otra vez, intentando entender, pero no decía nada claro. Y justo cuando me rendía, cuando ya estaba agotada, cuando solo quería dormir, ahí empezaba. De repente quería hablar, de todo. Conversaciones largas, emocionales, intensas, justo cuando yo ya no tenía energía. Y si intentaba irme, el teléfono no paraba. Mensajes, llamadas, notificaciones, así que me quedaba. No porque quisiera, sino porque era más fácil que aguantar las consecuencias. Con el tiempo empecé a sentir ansiedad con cualquier persona, incluso con gente normal, porque asociaba irme a dormir con conflicto. Hasta que un día hice algo raro. Empecé a anotar cada discusión, cada problema, cada momento incómodo, porque él decía que casi nunca discutíamos y quería comprobar si era verdad. No lo era. Cuando finalmente le puse un límite, le dije que si seguía así lo iba a bloquear. Todo cambió. De repente estaba deprimido, desesperado, diciendo que no podía vivir sin mí. Y por un momento dudé, pero algo ya no encajaba, porque se sentía calculado. Así que lo bloqueé, en todo. Pensé que ahí terminaría, pero no. Empezó a llamarme desde un número privado. Una vez, 2 veces, 10 veces, hasta que dejó de hacerlo. Y cuando por fin se detuvo, no sentí culpa, no sentí tristeza. Solo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Silencio y alivio. Nunca fue algo obvio. No hubo gritos, ni escenas grandes, ni momentos que desde fuera parecieran graves. Pero poco a poco, todo lo que hacía empezó a sentirse pequeño. Cada logro que tenía, por mínimo o importante que fuera, encontraba la forma de hacerlo menos. Si me iba bien en algo, decía que no era gran cosa. Si me esforzaba, decía que cualquiera podía hacerlo. Era constante, silencioso, desgastante. Al principio pensé que era su forma de ser, que tal vez no era muy expresiva, que no sabía cómo reaccionar. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que no era eso. Era intencional, porque no importaba qué hiciera, siempre había algo que decir para bajarlo. Y yo, sin darme cuenta, empecé a dejar de compartir mis logros, a emocionarme menos, a guardarme cosas, porque ya sabía lo que iba a pasar. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Acababa de salir de una etapa complicada. Mis planes se habían caído, mi estabilidad también, y estaba desesperado por encontrar algo que me sacara adelante. Entonces conseguí un trabajo, uno bueno, estable, algo que realmente podía convertirse en mi futuro. Y por primera vez en mucho tiempo,
Me sentí orgulloso. Se lo conté esperando, no sé, una reacción de apoyo, algo, pero no pasó. Lo minimizó, como si no fuera importante, como si no valiera la pena emocionarse, como si fuera algo que le pasa a todo el mundo. Y ahí fue cuando entendí algo que no había querido aceptar antes. No es que no me apoyara, es que no quería que brillara. Ese día dejé de hablarle, sin discusión, sin explicación. Simplemente dejé de hacerlo. Y lo más curioso es que, casi al mismo tiempo, otra persona reaccionó completamente distinto. Me felicitó, me abrazó, se alegró genuinamente por mí. Y en ese momento entendí lo básico. No era que yo estuviera pidiendo demasiado, era que estaba con la persona equivocada. Nunca me gritó, nunca me levantó la mano, y durante mucho tiempo pensé que eso significaba que todo estaba bien. Pero hay formas de desgaste que no hacen ruido. Yo hacía todo. Me encargaba de la casa, del trabajo, de estudiar, de avanzar, y aún así nunca era suficiente. Si pedía ayuda, era floja. Si me quejaba, exageraba. Pero al mismo tiempo me decía que tenía que aprender a pedir apoyo. Nada tenía sentido. En público hablaba maravillas de mí. Decía que era increíble, que hacía todo, que era admirable. Pero cuando estábamos solos, esa versión desaparecía por completo. Y lo peor es que empecé a creerle a esa versión privada. Dejé de hacer cosas que me gustaban, porque siempre había un comentario, una crítica, una forma de arruinarlo. Música, series, cualquier cosa. Todo terminaba sintiéndose incómodo, hasta que un día me di cuenta de algo muy simple. No era feliz, y no lo había sido desde hacía mucho tiempo. Entonces pensé en el futuro, en quedarme ahí, en construir algo con esa persona, y me di cuenta de que no quería eso. No quería casarme con alguien que me hacía sentir así. Así que llamé a mi mamá, y su reacción fue inmediata. ¡Oh, por fin! Eso me dijo. Y en ese momento entendí que no solo yo lo veía, mi familia también. Ese mismo día, todo se movió rápido. Llegaron por mí, recogimos mis cosas y me fui sin que él estuviera. No hubo confrontación, no hubo escena, solo me fui. Y aunque nunca me había hecho daño físico, había algo claro. Quedarme también era una forma de perderme. Era una relación intensa, de esas que te hacen sentir que todo es más fuerte, más real, más extremo. Y al principio se engancha, pero también significa que todo lo malo también se vuelve más grande. Discutíamos, nos lastimábamos, terminábamos y volvíamos, una y otra vez. Era un ciclo, hasta que un día cruzamos una línea. La discusión empezó como siempre, palabras, gritos, y de repente se volvió física. Ella no se detuvo, siguió, y en algún punto algo en mí también cambió. La arrinconé, levanté el puño, y por un segundo todo se detuvo, porque supe algo con total claridad. Si cruzaba esa línea, ya no habría vuelta atrás. No lo hice, me fui, pero no terminó ahí. Me siguió, la situación escaló, todo se volvió un caos, y al día siguiente, cuando hablamos, intentó justificarlo todo. Dijo que actuaba así porque quería algo serio, porque tenía miedo, porque quería asegurarse de que esto tenía futuro. Incluso mencionó matrimonio, pero yo ya no estaba escuchando eso. Solo podía pensar en ese momento, en lo cerca que estuve de convertirme en alguien que no quería ser. Y entendí algo. No importa cuánto sientas por alguien,
Si te está llevando a convertirte en alguien que no reconoces, tienes que irte.